Les voy a compartir un pequeño videito de 2 minutos que habla de la cuestión general, financieramente hablando, de las pymes. También esto de que veamos ahorita en el videito. ¡Ay, hola, perro! En el videito, ay, tu perro me encanta, Adri. Les va a servir para su tarea, ¿sale? Ok, vamos a ver un poquito. Hoy en Finanzas Personales hablaremos de MIPYMES. El financiamiento ha sido el coco de las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES. Hay 6 millones de negocios en México, 98% de estos son MIPYMES y la mitad necesitan financiamiento. En los últimos 10 años, desde que existen productos para este segmento, los bancos han aprendido que 95% de los empresarios del país son buenos pagadores. También que no todas las pymes son iguales o aportan lo mismo. Esto me dijo Rafael Frías, director de Banca de Negocios de HSBC México. Los productos de nicho son una oportunidad para desarrollar y profesionalizar a las MIPYMES, dice Rafael. Por eso, HSBC lanzó 3 créditos preferenciales para jóvenes, mujeres y restauranteros. Son créditos simples con el respaldo de NAFIN, sin garantía hipotecaria y las tasas van de 13.5 a 14.5%. ¿Por qué esos perfiles? Hay 500,000 restaurantes, 11% de todos los negocios del país, y emplean a 1.5 millones de personas. De los 35 millones de jóvenes entre 18 y 35 años de edad, 70% encontraron su primer empleo en el sector informal. Muchos de ellos emprendiendo un negocio que manejan en efectivo. Y las mujeres son interesantes, pues 20% de los empleadores en el país son mujeres, me dijo Rafael. Un crédito profesionaliza porque pide una cuenta bancaria del negocio y una cédula fiscal. En cuanto un empresario separa la cuenta personal de la cuenta del negocio, se da cuenta del flujo de efectivo de su negocio, puede manejarlo mejor, crecer todavía más y entonces financiarse con los productos adecuados. Con el crecimiento, el empresario también delega y busca un equipo profesional para cada área de su negocio. Así genera más empleo y más ingresos. MIPYMES dentro de un círculo virtuoso económico es lo que queremos en México. ¿Y la incertidumbre? Vemos una oportunidad en el mercado. La demanda del crédito sigue y tenemos una buena perspectiva para 2019, sobre todo si la demanda interna sigue dinámica, me dijo Rafael. Busquemos entonces acompañar a los empresarios en el desarrollo de su cultura de negocios para seguir creciendo todos. Ustedes que tienen una MIPYME, ¿cómo se han financiado? Cuéntenme en @vivircomoreina en Twitter. Ok, entonces esta cápsula básicamente habla de la financiación o el financiamiento, como lo quieran llamar, que necesita tener una MIPYME, ¿no? Porque finalmente este círculo virtuoso del que habla la ponente es, si existen pymes en la economía mexicana, o sea, ya lo vimos en economía, es el motor de nuestro país, porque somos una economía que necesita comercio para poder estar sana y poder hacer frente a diferentes compromisos, deudas y demás. Entonces, para tener este círculo virtuoso pues necesitamos dinero para poder seguir operando y generar más empleo, ¿no? Digo, lo que económicamente sabemos. Entonces, el problema aquí es que el motor principal de México se está descuidando porque no tienen cómo trabajar o cómo operar. Entonces, es importante que ustedes generen estrategias de financiamiento o cómo poder inyectar presupuesto, ¿no? A las MIPYMES y que sigan creciendo y operando. Entonces, vamos ahora sí a hablar un poquito de la unidad número 1, la cual es la administración de pequeñas y medianas empresas. Les voy a compartir pantalla. ¿Alguien, antes de que empiece, alguien tiene alguna pregunta, comentario? ¿No? Ok. Sigamos. Ay, ¿dónde está? Mira, aquí está. Entonces, la unidad número 1, espérame tantito, déjenme. Tengo mi evidencia.
¿Cuál es el contenido de esta unidad? Bueno, primero vamos a recordar, porque esto seguramente ya lo vieron en alguna materia de administración, qué es la empresa, en cómo se clasifica de acuerdo a su tamaño, giro, sector, origen de capital, finalidad, etcétera. ¿Qué ventajas y desventajas principales presentan las MIPYMES y cuál es la problemática que actualmente enfrentan estas unidades de negocio en México? Lo que ustedes investiguen va a complementar esto que veamos el día de hoy, ¿ok? ¿Qué es la empresa? La empresa es una unidad de negocio o económica, de acuerdo a la definición de la RAE, que se dedica a realizar actividades, puede ser industriales, de servicio, mercantiles o comerciales, con fines principalmente lucrativos o de negocio. De acuerdo a Mercado, la empresa también es una organización económica que genera o distribuye productos y servicios hacia el mercado con el fin de obtener beneficios para sus dueños y para los integrantes de esta empresa. ¿En qué se puede o cuáles son los tipos de clasificación de la empresa? De acuerdo a lo que se propone, o sea, la finalidad, el tipo de unidad económica, la procedencia de su capital, o sea, a partir de qué ingreso se creó la empresa, fue un préstamo, fue el negocio familiar, a partir de qué dinero se originó, la actividad económica que realiza y el número de personas que integran esta empresa. Cuando hablamos de persona física, por ejemplo, la empresa se clasifica por el número de personas en personas físicas y personas morales. Las personas físicas son las empresas que están integradas por un solo dueño y las personas morales, la empresa está formada por varios dueños, o sea, socios de negocio. Esta parte seguramente ya la vieron en contabilidad administrativa o también en contabilidad financiera. Ven un poquito de esto, ¿sí? Las empresas que se clasifican en su finalidad pueden ser lucrativas o no lucrativas. Las no lucrativas son las que en teoría no persiguen una utilidad. Por ejemplo, Greenpeace, Rotarios, no sé, o sea, todo este tipo de asociaciones que en teoría buscan el bienestar de algún sector social, por ejemplo, son empresas no lucrativas. Las lucrativas, por el contrario, sí tienen el principal fin es generar utilidades o percibir utilidades. Perdón. De acuerdo a su unidad económica, se clasifican en tres: públicas, privadas y mixtas. Públicas es, por ejemplo, donde trabajas tú, Sofi, que pertenecen principalmente al gobierno. Su capital está formado por el Estado. Las privadas son aquellas que se constituye su capital por particulares. Ajá. Por ejemplo, la joyería donde trabajó Adri, la empresa de venta de dulces, Hernández, que está ahí en las calles estas de Texcoco, aquí en el Estado de México. Son empresas familiares, pero son privadas. Y las mixtas están integradas por capital de cierto porcentaje generado por particulares y cierto porcentaje proporcionado por el Estado, ¿sí? Las empresas cuya procedencia de capital es su principal clasificación pueden ser nacionales, transnacionales y extranjeras. ¿Cuál es la diferencia entre extranjeras y transnacionales? Es que las extranjeras, su capital son socios extranjeros. O sea, por ejemplo, no sé si ubican que ahí en Cancún, me parece, no sé si ya acabaron un parque monumental, acuático, que es creado por inversionistas japoneses. Ese tipo de empresas son empresas extranjeras. Las transnacionales, su capital es total o preponderantemente extranjero, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el dinero que Coca genera en otros países lo ocupa para crecer o para generar algún tipo de ajuste dentro de la empresa, ¿sí? Y las nacionales, evidentemente, pues son integradas por capital completamente del país. O sea, por ejemplo, comercial mexicana. También hay otra definición, otra subclasificación dentro de la clasificación de procedencia de capital, que es la global. La global es la empresa que tiene presencia en todo el mundo, ¿sí? Entonces, el capital puede estar integrado por diversas fuentes de
Escocia, de Alemania, de Francia, porque está presente en todo el mundo. Entonces, en todo el mundo genera utilidades. Ajá. Por lo tanto, su capital está mezclado de todas estas fuentes de financiamiento que genera en diferentes puntos de venta donde se presenta. Otra clasificación de las empresas es por la actividad que desarrollan, que pueden ser comerciales, las que conocemos y a las que nos acercamos para comprar productos, por ejemplo, Walmart, ¿no? Que son intermediarios de bienes y servicios. Aquellas industriales que su actividad principal es transformación. Ajá. Por ejemplo, Sophie, donde las automotrices, o por ejemplo las de materias primas, pues son este tipo de empresas, ¿no? Industriales. De servicios, pues son aquellas que intermedian bienes complementados con servicios principales, por ejemplo, transportación. Las específicas son aquellas que explotan regiones específicas de la economía. Por ejemplo, el turismo, por ejemplo, la producción artesanal, o sea, son actividades, la agrícola, ¿no? La ganadera, son actividades muy específicas, entonces es otro tipo de subclasificación de empresas. Aquí les complemento lo que les acabo de decir, que pueden ser estas actividades, también incluso la religión, la cultura, la minería, el deporte social y lo que les decía, ganadería y agricultura. La MIPYME son microempresas, ¿no? O sea, empresas, por eso la abreviación es micro y pequeñas y medianas empresas. Sus características principales es que ocupan hasta 10 personas y sus ventas netas como tope es de 4.6 millones de pesos al año. Tiene que tener esta característica para que pueda ser MIPYME, ¿ok? 10 personas mínimo. La pequeña empresa son empresas de 30 personas y, por lo menos, y sus ventas netas no rebasan los 93 millones de pesos al año. Las empresas industriales y de servicios que ocupan hasta 50 trabajadores y sus ingresos como máximo sean de 95 millones de pesos al año, ¿sí? Entonces, si es empresa comercial, por ejemplo, que se dedica a la venta de, no sé, de tortillas, de carne, de frutas y demás, para que esas son empresas comerciales, para que sea pequeña, el número de integrantes de la empresa tendrían que ser de 30 personas. Si es industrial, entonces, para que sea pequeña, industrial tiene que tener 50 trabajadores. La empresa mediana, ¿sí? Que también puede clasificarse comercial y de servicio, para que sea mediana, siendo comercial y de servicio, debe de tener al menos 100 personas y sus ventas no rebasar los 235 millones de pesos al año. 235, pero es mediana, ¿sí? Y aparte es comercial o de servicios. Y las empresas industriales, siendo medianas, pueden contar hasta con la colaboración de 250 trabajadores y obtener un ingreso máximo de 250 millones de pesos al año. ¿Ok? Ahora sí, una empresa grande, como todas estas que les coloco acá, Banamex, Walmart, obviamente Coca-Cola FEMSA, Bimbo, Telmex, Cemex, América Móvil, son empresas identificadas como grandes, cuyos trabajadores ocupan más de 100 en las empresas comerciales y de servicios y sus ventas rebasan 275 millones de pesos al año. Con referencia a las industriales, cuentan con más de 250 trabajadores y obtienen un ingreso superior a 250 millones de pesos al año. Otras características de la micro y pequeña empresa es que su mercado es limitado, pero no porque no puedan, bueno, evidentemente sí, el tamaño de la empresa en infraestructura y en cantidad de colaboradores sí es pequeño, pero además justamente lo que la hace fuerte es que se enfocan en un número pequeño de consumidores y de clientes, de tal forma que los atienden más personalizadamente, en teoría, ¿no? Porque también aparte hay negocios muy pequeños que se les olvida, ¿no? La parte de personalizar su servicio, de atender mejor al cliente, de escucharlo, de diseñar un producto o un servicio acorde con sus necesidades y requerimientos, pero justamente eso es algo bueno que tienen las micro, ¿no? Que sea que pueden individualizar más los productos y los servicios. Otra característica es que los empresarios
de este tipo de empresas dirigen personalmente a sus colaboradores, lo que decía Adri, ¿no? En las ventajas de las pymes, que la comunicación es como más abierta con cualquier miembro de la empresa, a diferencia de una empresa, pues, corporativa, por ejemplo, en donde, pues, para ver al gerente general, pues, tendrás que esperar a que regrese de entrada de otro país, ¿no? Puede ser que ni siquiera esté en el corporativo y solamente lo llegas a ver en las juntas generales o en las fiestas de fin de año, además, ¿no? O sea, como que la comunicación a nivel macro puede, erróneamente, claro que sí, llegar a ser más vertical que en las empresas MIPYMES, que es sumamente horizontal. Ajá. Los sistemas de contabilidad son más sencillos, claro, como son menos cosas que administrar, menos cantidad de clientes y personas igual que administrar, pues los procesos contables son más simples. Las materias primas que necesita la empresa para producir, para fabricar y demás, son de fácil acceso y los empresarios cooperan personalmente en la producción. Incluso los mismos gerentes, los dueños de la empresa, pueden estar también generando el producto para venderlo al cliente final. No porque sea el jefe, no puede inmiscuirse, ¿no? Las micro pequeñas empresas también, las desventajas es que, por ejemplo, los productos pueden ser demasiado especializados y los procesos, aunque son sencillos, a veces pueden llegar a tardarse en generar gran cantidad de producto, ¿no? Los medios financieros son limitados, los equipos de producción y maquinaria sí son más sencillos, ¿no? Pero por lo mismo también, por ejemplo, en procesos que necesitan más automatización, ¿sí? Por ejemplo, el caso de que muchas pequeñas empresas desaparecieron porque no se pudieron adecuar a esto de la comunicación en línea y que las plataformas y no conocían ni siquiera que era una plataforma para subir los documentos y demás, y mucho menos capacitar a su personal, tuvieron que desaparecer, ¿no? Entonces, ese es otro tema que habría que cuidar mucho en las pymes. El tamaño proporcional al programa de producción y capacidad de empresarios. Aquí, por ejemplo, el tamaño de crecimiento, valga el pleonasmo, o la capacidad de crecimiento que pueda tener la MIPYME depende completamente de la habilidad del empresario y ¿cómo decirlo? De su involucramiento con los trabajadores para que haya compromiso y que la empresa crezca cada vez más y que no se estanque, ¿sí saben? Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de consultar a pequeñas empresas en donde los mismos trabajadores están tan cómodos como están vendiendo que no quieren crecer, o sea, no les interesa. Tú les vendes, ¿no? Todo el proyecto de que no, es que si invertimos acá y se capacitan en este programa, van a ver que va a ser más fácil atender a sus clientes y no, o sea, son muy renuentes a este tipo de actividades porque tienen miedo al cambio, ¿no? Finalmente este es un trauma, ¿no? De algunas personas que les cuesta trabajo. Incluso en gobierno también les sucede, por eso hay secretarías que todavía, incluso ahorita, 2022, siguen trabajando con maquinarias del año del 70, del 60, ¿no? De 1960. Entonces, porque hay personas que están cómodas como están trabajando y más en este tipo de empresas, en las pymes, ¿no? O sea, son como muy tradicionalistas y dicen, no, es que somos una gran familia, no necesitamos crecer, no necesitamos exportar y meternos en problemas, si vendemos bien, ¿para qué? ¿No? Queremos vender más. Entonces, yo creo que aquí sí vale la pena que los pequeños empresarios, si quieren crecer, por eso aquí este cuadro, ¿no? Que dice que el tamaño es proporcional al programa y la producción y capacidad de los empresarios. Entonces yo creo que esa capacidad se relaciona con su poder de convencimiento hacia todos los niveles de la empresa para que todos también estén en la jugada de que, bueno, pues si queremos estar mejor, tenemos que pues aprender a usar una plataforma, subir nuestros productos o anunciarlos en las redes sociales, que este es otro tema, ¿no? Que muchas personas no les gustan todavía o no se ajustan a este tipo de mecánica de comunicación, ¿sale? Sigamos. ¿Qué ventajas tienen las MIPYMES? Bueno, llenan huecos en la producción como proveedores de grandes empresas, proporcionan un mayor número de empleos, lo que les comentaba, ¿no? Son el motor de muchas economías,
fortalecen una clase empresarial y adquieren habilidades sin quebrantos económicos. Las desventajas es que una mínima parte en asociaciones no toman decisiones, ¿sí? Como generalmente las MIPYMES son hechas empresas familiares, ¿no? Entonces, donde el papá, pues es el que toma las decisiones, o la mamá, o ambos, pero, por ejemplo, el primo, o el primo del primo, o el amigo, o el conocido del dueño, pues no tiene gran involucramiento, se vuelve un empleado más, a diferencia de ser un colaborador o ser un elemento de un equipo de trabajo. Entonces le dejan toda la responsabilidad a los dueños o a los que iniciaron la empresa. Esa es la primera desventaja. Otra desventaja es que hay una dependencia productiva y no buscan expansión, lo que les decía hace un momento. Eh, por ejemplo, esto de la dependencia, pues es bastante triste porque hay muchas empresas, seguramente ustedes conocerán algunas, que han cerrado porque se muere el dueño, ¿no? Fallece y ya no es la misma, o la empresa, si está el hijo o la hija, pues ya no es igual. Los colaboradores que antes eran los creadores, ¿no? Los iniciadores del negocio, pues también ya están, ya tienen una edad avanzada o también igual ya fallecieron, entonces pues no se continúa con la tradición que originó la empresa y pues muchos colaboradores prefieren renunciar, ¿no? Se desaniman y pues finalmente acaba por quebrar la empresa. Entonces, hay que lograr empoderar, cuando ustedes tengan su empresa, o sea, pertenezcan a una microempresa, yo sí les sugiero el generar esta autonomía en todos los elementos de la empresa para que no haya esta dependencia finalmente enfermiza que genera una afección importante a la empresa, ¿no? Entonces, si ustedes generan procesos o estrategias que permitan a cada área de la empresa, aunque sea chiquita, o a cada persona que integra la empresa, el ser, sí pertenecer a este negocio, pero también, ¿cómo decirlo? Tener su propia forma de hacer las cosas, entonces la empresa va a ser fuerte, ¿no? Y si está o no está el dueño, la empresa va a seguir, que es lo principal que buscamos en una empresa, ¿ok? Si me escuchan cortada es que mi internet me está marcando inestable, así que es por eso, ¿ok? Y otro problema es que hay incapacidad en la administración. Ajá. A veces, por ejemplo, en los negocios de comida, el dueño o el que creó el negocio, pues no tiene ninguna noción de lo que es administración, ¿no? O sea, está llevando el negocio a prueba y error. Entonces, pueden surgir situaciones que por falta de conocimiento administrativo afecten en mayor grado a la empresa. Otras desventajas de las pymes son, por ejemplo, denme un segundo, escasez de bienes de capital, escasez de recursos económicos, escasez de mano de obra calificada, eleva costos y mala calidad de los productos, asistencia crediticia no oportuna y poco ágil, y concentración industrial genera no beneficios, ¿sí? Entonces, aquí es importante el tener una buena administración de inventarios, el tener buenos proveedores, esto es bien importante, ¿no? También, por eso hay algunas empresas pequeñas que llevan siglos con el mismo proveedor, ¿no? O sea, la verdad es que les ha funcionado muy bien y cuando hacen algún ajuste, pues todos los procesos se afectan. Entonces, esa cuestión también puede ser negativa para la empresa. Ay, perdón. Ay, perdón, chicas. Ay, tuve que estornudar. Ok, continuamos. Por ejemplo, aquí les traje un mapa justamente conceptual sobre la problemática de las MIPYMES, ¿no? Que también incluso pueden tomar como referencia para su tarea. La problemática que enfrenta la pyme puede ser relacionada con la tecnología, con su uso, con su adquisición oportuna, obviamente con el entorno, por cuestiones pues de aspectos económicos como la inflación, la falta de competencia, el aspecto familiar que ya saben que siempre pasa, ¿no? O sea, cuando las familias crean negocios o la llevan muy bien o hay quebrantos no solamente a nivel empresarial, sino a nivel familiar, o sea, hay pleitos unos con otros y estos pleitos pues evidentemente afectan a toda la empresa y demás, ¿no? La financiera, como lo vimos en la cápsula del inicio de clase, pues muchas empresas no saben de dónde
generar recursos para poder, ya dejen crecer, subsistir, ¿no? Entonces, esto puede ser una buena dinámica de cómo crear su mapa conceptual para su tarea. En conclusión, el tema de concepto, clasificación e importancia de las MIPYMES permite que ustedes identifiquen, analicen y reconozcan las características principales de la MIPYME con el propósito primordial de comprender la situación en la que llevan a cabo sus operaciones y la problemática que enfrentan y de esta manera ofrecerles asesoría, consultoría empresarial adecuada a sus circunstancias y necesidades. ¿Ok? Esa es la bibliografía de consulta. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Comentarios? ¿Experiencias? Ay, Adri, ¿por qué te quitas el micrófono, reina? Si van a hablar. No, bueno, creo que no. ¿No? Lo que sí había escuchado muchas de las veces es que Ajá. se determinan por un tipo de empleados, ¿no? Por un tipo de personas. Y eso se me hizo muy curioso porque alguna vez en la vida, no me acuerdo quién lo Ajá. mencionó, cómo lo dijo, Ajá. que las empresas pequeñas siempre empiezan con un determinado número de empleados y se vuelven, pues, grandes empresas, ¿no? Entonces, para ser una gran empresa siempre tienes que ser una pequeña empresa. Sí, claro, empezamos desde abajo. Ajá. Ujú, Y ujú. y bueno, ya ahorita que dice del número de empleados, como que ya bueno, a mí se me aterrizó la idea así como de, no, pues entonces después de un determinado número de empleados, ya pasa a ser una gran empresa, o sea, ya no la podríamos meter como pequeña. Sí, claro, o sea, hay una Y evolución ajá, de pequeña a grande hasta transnacional, global, etcétera, ¿no? Digo, Coca-Cola simplemente yo no creo que haya empezado siendo Coca-Cola. O sea, hay, por ejemplo, un programa, ojalá y lo puedan ver, está en History Channel, se llama, ¿cómo se llama? Bueno, habla de ahorita me acuerdo del nombre, habla de, por ejemplo, cómo iniciaron las principales empresas de comida, ¿no? Por ejemplo, habló de cómo se creó Kraft, del queso amarillo, ¿no? Cómo se crearon las empresas estas de cereales, ¿no? También, y casi todas, si no es que todas las que he visto, todos los programas que he visto, pues empieza desde la casa, ¿eh? O sea, el que creó, por ejemplo, el queso amarillo de las hamburguesas, el Kraft, el Singles, pues empezó probando ahí en su cocina, así diferentes métodos de hacerle el queso y hasta que encontró el sabor perfecto, la consistencia ideal y lo empezó a vender, ¿no? Casi de casa en casa, pero cómo empieza de lo poquito a lo que tú dices, ¿no, Adriana? Ahorita ser una empresa, creo que sí es global, por lo menos es nacional, que es Kraft. Entonces, o a ser comprada por una empresa que la haga de este modo. Pero aquí el tema es que muchas empresas chicas, como bien lo dices también, Adri, se rehúsan a crecer, porque repito, como ven que les está yendo bien como están, como para qué, ¿no? O sea, además les entra el miedo de que, híjole, ¿qué tal si hacemos esto o si nos metemos en estos procesos y no funciona, ¿no? ¿O qué tal si nos corren? También otra cosa que yo he visto en eso de los colaboradores de las MIPYMES es que si es una empresa familiar, sí llegan a contratar gente que no es de su familia, pero no es el mismo trato. Que tratan mejor obviamente a su familia, que está ahí en la empresa, y aunque se lleven muy bien con los colaboradores y hayan creado, tengan el mismo tiempo de antigüedad y todo, o sea, los tratan diferente. Y no es lo correcto. O sea, finalmente todos son trabajadores, sean de tu familia o no, y crearon la empresa todos, ¿no? Entonces también eso es importante que lo cuiden. ¿Algo más, Sofía? ¿Tú qué opinas? Ay, me dio como alergia ahorita. Bueno, una pequeña empresa, bueno, decía, ahorita que en lo que vimos es de tantos trabajadores, pero es en la misma empresa o, por ejemplo, el nombre empresarial o cómo comercial, el nombre comercial, digamos, una panadería, ¿no? Y tiene varias sucursales en conjunto forman más de 50 personas, no es una pequeña empresa. O sea, por ejemplo, la Rosa de Sarón, que tiene varias Ajá, sucursales.
Ajá. Es lo que mencionaba con Adri. O sea, inició siendo una MIPYME. Ahorita habría que ver cuántos trabajadores tienen total de todas las panaderías, pero seguramente ya excedería los 50 o 100 personas que es una característica de las pymes. O sea, ya, no, ya ahorita ya no es pyme, si acaso es Entonces podría, mediana. perdón, entonces podríamos decir que la empresa Ajá, es más que el lugar donde se realizan las cosas, es el nombre. ajá, es el concepto de negocio, Ah, ok. ¿sí? Sí, no es nada más el lugarcito donde Ajá. empezó, ¿no? El local, las de cuenta, ¿no? El local de Sí, los tres ajá. cochinitos, ¿cómo se llama? A restaurantes de los, bueno, de las carnitas, ¿no? Del compa o ese señor que empezó en Atlacomulco y ya tiene también su super restaurante, ¿no? En Metepec. O este señor de los pescados, el de Barcos de Alvarados, que ya tiene sus sucursales. Empezó con uno, claro. Y quizá empezó hasta con menos de 30. Y ahorita ya cuántos tiene, ahorita ya no es pyme. Ah, ok, ok. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, ¿qué les parece si empiezan a hacer su tarea? Y si les surge alguna duda, me dicen. Va, Sí, Miss. va que va. Miss, me voy a sentar tantito, voy al sanitario. Sí, Sofía, adelante. Gracias por avisar.
Voy a reiniciar la sesión, Adri, porque ya me quedan menos de 3 minutos y nos volvemos a conectar por fin. Gracias, corazón.